Tienes que aprender a soltar. Es una frase que hemos escuchado e incluso hemos repetido en más de una ocasión. Aplica a familia, pareja, amigos, trabajo, a todas nuestras relaciones. En este podcast converso con profesionales, expertos, amigos de diversas herramientas emocionales para soltar eso incómodo y empoderarnos de nuestras emociones. Soy Lili Díaz, te invito a suscribirte a este podcast. Todos los martes tenemos nuevo contenido. Aquí juntas iniciamos nuestro camino de desaprender, volver a aprender, errar, sanar, soltar y así, todas las veces que sean necesarias. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Voy a empezar este episodio contándoles que según los datos estadísticos, el 25% de las mujeres en algún momento de su vida han tenido una pérdida espontánea de un bebé, una pérdida espontánea del embarazo. Pero dice la bibliografía que esta información no podría ser del todo correcta porque muchas mujeres no transmiten la información porque es considerada aún un tabú. Y sobre todo porque detrás de la pérdida de una gestación existe muchísima culpa por parte de las mujeres. El día de hoy voy a conversar con Diana Guzmán. Diana Guzmán es tanatóloga y es doula. Ella hace un trabajo hermoso acompañando a madres y a familias que han perdido bebés en el embarazo, en el nacimiento o después del nacimiento. Es un tema súper sensible y yo espero ser lo más respetuosa y amorosa para poder tocarlo y respetando todas las emociones que este tema puede tocar. Diana, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Lili, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por abrir estos espacios hasta este tema, como bien lo mencionas tú, es un tema que sigue siendo tabú en la sociedad y abrir justo pues esto hace que pues muchas personas nos escuchen, muchas mamás, muchos papás que probablemente hayan pasado o estén pasando por este proceso, pues puedan sentirse menos solos y sobre todo pues más acompañados, ¿no? Mire, yo voy a empezar abriendo la conversación contándote que antes de conversar contigo estaba buscando información y decía que las causas por las cuales se podría ocurrir una pérdida gestacional, estamos hablando durante el tiempo del embarazo, es porque la madre no tuvo una vida saludable, la madre no tuvo los cuidados necesarios, la madre no tenía el sistema reproductor sano y todos empiezan con la madre podía haber hecho esto, y yo decía, wow, si desde la parte académica, por decirlo de alguna manera, de la parte social, empezamos diciendo que la madre tiene parte de responsabilidad, es obvio que cuando una situación así ocurra, sintamos mucha culpa y por eso es que no hablamos también, ¿verdad? Sí, así es. Justamente creo que pues es un tema muy tabú por esta parte que tú dices. El simple hecho, creo que de ser mujer ya nos impone muchísima culpa porque nosotras somos las responsables justo del cuidado, en este caso de ese embarazo, ¿no? Y no sabemos precisamente, por ejemplo, cuando tú inicias un embarazo, muchas veces se prepara el embarazo y otras veces pues ocurre de manera espontánea y pues, bueno, ya estás embarazada y demás, ¿no? Pero sí, en efecto, como bien mencionas, pues para la mujer hay muchísima culpa detrás, como en la maternidad en general, ¿no? O sea, la mujer vive con mucha culpa la maternidad y cuando pasa la muerte de un bebé, yo siempre digo muerte de un bebé, no pérdida, porque decir pérdida desde ahí también genera hacia la mujer esta parte de la responsabilidad de decir, pues tú tuviste la culpa, ¿no? Tú lo perdiste, no te cuidaste, por ejemplo. Entonces, cuando dices, mi bebé murió o yo pasé por la muerte de un bebé en la gestación, e incluso en estas simples palabras el contexto cambia por completo y te quita esa responsabilidad porque realmente pues no sabemos
pues, qué sucedió, ¿no? Cuando pasas por la muerte de un bebé. Entonces, pues, para empezar, yo siempre digo la muerte de un bebé, la muerte en gestación, y eso quita esta responsabilidad de decir, lo perdí, ¿no? Yo lo perdí, es mi responsabilidad. Entonces, creo que también poner en palabras claras lo que te sucedió, eso también va a ayudar muchísimo a tu proceso de duelo, porque no es lo mismo decir, yo pasé por la muerte de uno de mis hijos, a decir, perdí un bebé, porque entonces también quita esa como connotación de no, lo que estás viviendo y por eso te sientes tan mal, es porque estás pasando por la muerte de uno de tus hijos, en una etapa diferente a la que otras personas lo pasan, pero no deja de ser doloroso y no deja de Mm, ser pues un proceso que hay que transitar. Entonces, sí, como bien lo mencionas, justo eso dice mucho la literatura, cuando tú la abordas, empieza a decir, ¿no? Es que pues la mujer no se preparó, incluso, por ejemplo, yo cuando he acompañado a mujeres, hombres y familias, pues es también algo que me dicen, ¿no? Y sabes qué es que el médico o la enfermera me dijo, híjole, es que esto te pasó porque no te cuidaste. Esto te pasó porque no acudiste a tus consultas prenatales. Y hay muchas mujeres que tuvieron un embarazo súper cuidado, un embarazo preparado, un embarazo con consultas prenatales y que aún así pues pasaron por la muerte de uno de sus bebés o varios de sus bebés, ¿no? Entonces, sí, en efecto, creo que sí, esto es una parte, la parte de la responsabilidad que le imponen a la mujer, pero también es un tema bien sensible y bien doloroso socialmente. Y también creo que se hace tabú también por esta parte de decir, ah, pues es que pues pasó por la muerte de su bebé a la semana 10. Está muy joven, se puede volver a embarazar. O sea, como en esta parte que la sociedad piensa que como en la continuidad de la vida de la gente, de las mujeres, sin detenerse a pensar que pasar por la muerte de un bebé en cualquier etapa de la gestación o en el parto o en el nacimiento es algo que detiene a las mujeres. Y que hay mujeres que quizás dicen, no, pues yo sí tengo que seguir mi vida porque tengo otros hijos, etcétera. Pero bueno, quizás eso será un tema del que nos iremos adentrando en esta plática. Pero digo, de momento, por supuesto que es un tema tabú por muchos factores. Socialmente hablando, por desinformación, ¿no? Por esta parte que te hacen sentir justo los médicos o el personal en general de salud cuando tú ya estás en un hospital y llegas con esta parte de que estás sangrando, o que te dicen que tu bebé no tiene mm, latido, o que estás de parto y tu bebé muere en el parto. Entonces, toda esta culpa más esta parte de la sociedad que pues tiene temor a hablar de la muerte en general, pues hace que se vaya volviendo un tema del que poco se puede hablar y del que poco las mujeres pueden expresar, ¿no? sí, yo te cuento algo muy personal. Yo tuve una pérdida durante, creo que fueron ya ni siquiera me acuerdo, no sé, hay dolores en la vida que son tan grandes que a veces tú prefieres no hablar de ellos porque el solo recuerdo lastima. Pero voy a tratar de ser lo más clara y honesta conmigo misma. Y tenía 12 semanas y, y fue duro, fue muy duro para mí porque eran mis sueños de ser mamá. El soñar con que si iba a ser niño o niña. em, y después todos esos sueños que construyes en ti, dentro de ti, y luego te das cuenta que no va a ocurrir. Y es, desde mi punto de vista, es doble dolor porque es el sueño que nunca se va a materializar y es eso que sí existió, pero que no pudiste tocar, que no pudiste ver, que no pudiste abrazar. Y cuando recibes del otro lado, justo es la respuesta que tú acabas de decir, ay no, pero lo puedes volver a intentar, pero no pasa nada. Y sí pasa, o sea, sí pasa. Después de una experiencia así de dura, no volvemos a ser las mismas. Y creo desde mi experiencia que ni siquiera confiamos en nosotras ya. Ya hasta tenemos miedo que si somos lo suficientemente fuertes para volver a embarazarnos y suficientemente fuertes para volver a criar.
y es una pérdida total de tu valía como mujer y decir, tal vez no estoy preparada para ser madre, tal vez no lo merezco. Y qué duro recibir de afuera. Ay, no, pero inténtalo nada más. Todavía tienes tiempo, todavía te faltan años por vivir. Y no, no, Sí, claro, es algo bien complejo y bien duro. Y como bien lo dices tú, o sea, mm, realmente muchas personas desde fuera, en este, pues llamémoslo entre comillas, consuelo, que intentan hacer, pues te dicen estas frases, ¿no? Como el de, pues eres muy joven, puedes tener otro bebé. Oye, pero pues ¿cuántas semanas tenías? Ay, pues no, ni lo conocías, ni siquiera lo pudiste tocar ni ver, no tuviste un servicio funerario, por ejemplo, ¿no? Y eso es súper complicado. O sea, hablando de procesos de duelo, por ejemplo, en esta parte de las mujeres que no pudieron tener un cuerpo, ¿no? Que no tienen una foto, que sus embarazos fueron muy chiquitos, hablando, por ejemplo, 12 semanas, 8, 10 semanas, en las que quizás incluso hasta tuviste un aborto espontáneo, ¿no? O que ibas con el gine a que, pues quizás vieras por primera vez el latido del corazón de tu bebé y que te digan, oye, pues sí hay un bebé, pero no hay latido, o oye, ¿sabes qué? No sé, por ejemplo, como nos compartes tu historia, ¿no? 12 semanas y decir, oye, ¿sabes qué? Pues el bebé no está o estás teniendo ya un aborto, etcétera. Y es algo bien complejo y bien doloroso no tener esta parte física de qué te estás despidiendo, ¿no? O sea, eh, lo sabes que te está sucediendo, sabes que estás pasando por un aborto, pero pues no tienes un cuerpo, no tienes un lugar, en este caso, donde poder llorar los restos físicos de tu bebé, ¿no? Y entonces eso hace bien complejo el proceso de duelo, porque es como algo que me está sucediendo, estoy pasando por la muerte de uno de mis hijos, pero es como si no pasara físicamente, porque además en el duelo y en la muerte de los seres humanos en general, necesitamos esta parte física, por eso se hacen los servicios funerarios. Vamos a hablar de un adulto, cuando muere, por ejemplo, Ujú. vamos a suponer, ¿no? Nuestro abuelo. Eh, Te avisan que murió tu abuelo y vas a un servicio funerario, quizás a una velación, o bueno, de acuerdo a tus costumbres religiosas, se hará un proceso de despedida, por decirlo de alguna manera, con esta persona y tú estás viendo físicamente que tu abuelo está en un ataúd o está en el lugar en el que tu familia, de acuerdo otra vez a tus costumbres, decidieron que estuviera, pero llamémosle que está en un ataúd y puedes despedirte de la persona amada y bueno, va a ocurrir, no sé, un sepelio o una cremación y estás viéndolo, tu cerebro está entendiendo que esa persona murió y que bueno, pues en el proceso de la vida seguirá o el sepelio o la cremación. Pero ¿qué sucede con un bebé tan pequeño? Simplemente estás pasando todo un proceso. Para empezar, como bien lo mencionabas tú también, tienes pues toda esta parte de la hormona y de esta ilusión inmensa de que vas a ser mamá, de que tú ya te imaginaste a tu bebé corriendo, creciendo, yendo a la escuela, te estás imaginando si va a ser niña, si va a ser niño, qué nombre va a tener. Para muchas mujeres también, a lo mejor estaban esperando ese embarazo desde hace años, ¿no? Llevaban Mm. 10, 8, no sé, también teniendo procesos médicos quizás para lograr ese embarazo, no lo sabemos. Entonces, por eso es demasiado duro que la sociedad venga y te diga, ah, no te preocupes, puedes tener otro bebé. O ah, ¿a qué le lloras? Si pues era algo súper chiquito y ni lo conocías, ¿no? Es bien complejo y bien duro esta parte de que socialmente es un duelo no reconocido. Y es un duelo que muchas mujeres, como bien también lo mencionabas al principio de esta charla, en la introducción, en porcentaje es muchísimo mayor, ¿no? Incluso hay una estadística de que una de 4 mujeres ha pasado por la muerte de uno de sus bebés en la diferente etapa de la gestación, o otra vez en el parto, o o después de que el bebé nació. Una de 4 mujeres. Estamos hablando que si tú tienes a tu mamá y 3 hermanas, quizás una de ustedes pasó por ese proceso y es muy seguro que haya sucedido, ¿no? O sea, en las familias, cuando te sucede a ti, es de estos temas que se abren y dices, oye, ¿sabes qué? Es que a mí también me pasó. O tu prima te habla y te dice, oye, ¿sabes qué? A mí también me pasó, pero pues la verdad yo nunca lo hablé con nadie porque
pues no sé, ¿no? Me pasó cuando tenía 8 semanas, recién me iba enterando y recién iba enterándome que estaba teniendo un aborto. Entonces, es un proceso bien complejo y bien duro por esta parte de que no hemos como sociedad aprendido primero a hablar de la muerte. Nos cuesta mucho, aunque sea una persona ya adulta o mayor, Ah, nos cuesta mucho contactar con que pues todos vamos a morir, eso es un hecho bien cierto, pero nos cuesta trabajo contactar con ese momento. Ahora, cuando sucede con un bebé, pues es mucho más duro para la sociedad y para nosotras como mujeres que lo experimentamos, pues es bien complejo, una por culpa, otra por claro. desinformación y otra que para mí es algo que yo he luchado por esta falta de acompañamiento que no existe en ningún lado. No existe en los hospitales, no existe públicamente y Mm, entonces tú estás sola, te sientes completamente sola, tienes millones de preguntas y también estás como con tu pareja, ¿no? Y tu pareja también tiene millones de preguntas y también se siente solo, pero él trata de acompañarte y de arroparte a ti porque pues tú estás pasando quizás por un proceso médico fuerte, doloroso, y entonces su proceso de él queda de lado, ¿no? Porque pues en este momento tú estás pues con un dolor físico, con un dolor del alma sin acompañamiento de ningún lado, sin nadie que te diga, oye, pues aquí estoy para acompañarte, oye, mira, si no tuviste un cuerpo, como sucede, por ejemplo, en los embarazos de las primeras semanas, puedes hacer un ritual de despedida para ti, para tu persona, puedes poner, ¿no? Una foto, una imagen, algo, muchas cosas que digo, tú dime si quieres que yo una vez lo platique o lo vamos platicando conforme va, pues se va dando la charla, ujú. estas cosas que se pueden ir dando cuando, por ejemplo, pasas por la muerte de un bebé a las primeras semanas de gestación y que no tienes esta, pues sí, esta oportunidad de tener pues un cuerpo físico, una foto, algo que te vincule a este bebé. A lo mejor tienes un ultrasonido, un primer ultrasonido, y eso va a ayudarte Ah, muchísimo, pero quizás hay mujeres eh, familias que no ni siquiera pudieron tener pues esa parte, ¿no? ahora yo te escuchaba y realmente tienes razón en cuando dices que tu esposo, tu compañero, quien esté en ese momento contigo, también la pasa duro, ¿no? Porque tiene que cuidar de ti también, porque yo en ese momento lo único que tienes es tu pareja, ¿no? Y también, hace no había conceptualizado, mira, no había conceptualizado cómo lo viven ellos, cómo lo procesan, ¿no? Cómo procesan cuidar de ellos y cuidar de nosotras también en ese momento, porque ambos estamos súper vulnerables y nos está doliendo a los dos. Claro que, no sé, cómo podemos ayudarnos en ese espacio como pareja? Porque ya entiendo cuando hablamos de un apoyo externo, ¿no? Cuando se habla de quieres, no sé, el abrazo de tu mamá, de tu abuela, de tu hermana, pero ¿cómo se hace con la pareja? ¿Cómo nos ayudamos como pareja para atravesar ese momento que es duro para ambos? Pues mira, yo creo que para empezar ver al otro tal cual como que está viviendo este dolor igual que tú. Porque a Mm, veces justo pensamos que el dolor es nuestro y sí, es muy nuestro porque nosotras éramos quienes empezamos, por ejemplo, a sentir náusea, mareo, empezaste a lo mejor con algún cambio hormonal en tu cuerpo y tienes toda esta ilusión. Eso es bien cierto. Eh, para muchos hombres también, como en esta parte de la paternidad, muchos de ellos han compartido que ellos se sienten realmente como papás cuando cargan a su bebé, ¿no? O sea, en el momento en el que su bebé ujú. nace y ellos lo cargan, a ellos les cae como, por decirlo de alguna manera, el 20 de, este es mi bebé, yo soy su papá y ya está aquí. Y sí, nos acompañan en el proceso del embarazo, que no es lo mismo que el de nosotras, porque nuestro vínculo con nuestro bebé existe quizás hasta de años antes de que sea la concepción, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás pensando en el de, oye, quiero embarazarme, quiero planear este embarazo, o Ah, no, deseo mucho tener este bebé, desde ahí empieza este vínculo
con este bebé, ¿no? Que a lo mejor todavía ni siquiera ha llegado a tu cuerpo, pero tú ya estás empezando a tener este vínculo. Cuando llega a ti, tú dices, híjole, me siento rara o me hice la prueba de embarazo y salió positiva, tú ya estás completamente vinculada con tu cuerpo, con tu bebé, a lo mejor tu bebé todavía es bien chiquitito, todavía no se mueve, pero tú ya tienes todos estos cambios hormonales, esta ilusión que ya te vinculaste. Y no sucede muchas veces lo mismo con los hombres. Sucede hasta que una de dos, o te ven ya una pancita pues grande, o hasta que ven a su bebé y lo tienen en brazos y se vinculan completamente con ese. Para ellos a veces por eso es un poco más complejo entender a lo mejor las primeras semanas, que un bebé muera a las primeras semanas. Eso no quiere decir que no les duela, porque por supuesto cuando tienes una pareja eh, y están juntos en esta aventura de decir, oye, queremos ser papás, ¿no? Estamos planeando tener un embarazo o estamos intentando este embarazo, pues por supuesto que también está este vínculo junto contigo, ¿no? Y entonces pues ahí empieza también esta parte de decir, híjole, no sucedió, no pasó, y por supuesto que también hay dolor de ellos, de que pues no está sucediendo y que uno de sus bebés pues también murió. También, digo, yo sé que nos escuchan en muchas partes, pero para Latinoamérica, yo hablo en específicamente de México, aquí la cultura es de que los hombres no sienten, los hombres deben de cuidar. Los hombres, es una cultura muy machista y entonces no se les da esta oportunidad a los hombres de sentir ni de expresar. Aquí es así, es como, no, es tu mujer, tú tienes que cuidarla, tienes que hacerte cargo de tu familia. Entonces, en esta cultura como pues tan machista, entonces es como los hombres no se les permite llorar, no se les permite sentir, no se les permite expresar. Entonces, creo que aquí y en Latinoamérica es muy similar la parte de esta expresión que no se les permite a los hombres. Entonces, es muy complejo porque, por ejemplo, esto es incluso hasta de psicología. Las mujeres lloramos. Esa es nuestra manera de expresar nuestro sentir, ¿no? Lloramos, lloramos y se nos permite, socialmente se nos permite llorar. Se nos arropa, oye, no llores, oye, ¿qué tienes? Oye, la amiga que está llorando, tú la papachas, etc. Y a los hombres no se les permite llorar. ¿Pero qué se les permite a los hombres? Estar enojados. Entonces tú dices, está enojado. Es que él está molesto por esto. ¿No? Y entonces es muy permitido como que las mujeres lloren y los hombres se enojen, pero no está permitido como socialmente ver a un hombre llorar porque dices, ¿por qué está llorando? Parece, no sé, esto, ¿no? Y se le juzga como este sentir de los hombres. Entonces, desde ahí es complejo para ellos porque por la educación que se tiene, ¿no? A lo mejor hay hombres que sí los existe, que en su familia pues les dieron esta apertura de poder pues sentir, llorar, expresar sus emociones como seres humanos, porque eso es lo que somos, ¿no? Y que socialmente pues está esta educación tan compleja para muchos hombres, pero hay unos que sí se les permitió y lo hacen, pero la verdad es que es la minoría. Entonces desde ahí es complejo porque a lo mejor pues nosotras estamos en esta sensibilidad, en este llanto, en este pues queremos sentir arropadas, apapachadas, protegidas, y pues ellos no lo hacen porque así los educaron y entonces ellos pues se guardan su sentir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a veces muchas parejas me han dicho, pues, sobre todo las mujeres, ¿y sabes qué? Es que parece que a mi marido no le dolió. O mi marido siguió su vida normal, él al otro día se fue a trabajar y pues yo estaba deshecha y yo él parecía que seguía su vida normal. Y no es cierto, o sea, porque también he tenido la oportunidad de acompañar hombres y la verdad es que no es verdad, es por esta parte en el que no se les permite expresar sus emociones y en el que día a día se les repite que hay que cuidar a la pareja o a la familia, ¿no? Y te voy a contar rápidamente algo que me contó un papá, que por ejemplo él regresó a trabajar a la oficina, su bebé había muerto en el parto, entonces pues había ido como unos días antes, porque pues el bebé ya iba a nacer y él quería estar en el parto, y le habían dado este permiso para que él estuviera con su esposa en el nacimiento de su bebé. El bebé desafortunadamente muere en el parto, y entonces pues a él, la empresa le quita los días que tenía ya como asignados porque pues el bebé murió. Ese es otro tema, ¿no? Muy mal Claro. hecho de parte de la empresa, pero esto Sí. sucedió. Entonces el papá regresa a trabajar
y le preguntan de inmediato, oye, pues nos enteramos de lo que sucedió, ¿cómo está tu esposa? Y él me decía, ¿sabes qué, Diana? A mí nunca me preguntaron cómo estás tú. Siempre se enfocaron en cómo está tu esposa, cómo está Mm. ella, cómo va. Y cada día me preguntaban, oye, ¿cómo sigue tu esposa? Oye, ¿cómo va tu esposa? Pero a mí nunca me preguntaron cómo me sentía. Y yo me sentía morir. Por supuesto que sí, se Mm. acababa de morir mi bebé, pero a mí nunca me lo preguntaron. Y eso para mí fue pues un dolor profundo, porque yo también tenía ganas de decirles, oigan, yo estoy sintiendo que me voy a morir y nadie me lo preguntó. Entonces, por supuesto que los hombres también sienten, pero creo que como parejas, Ay. pues está esa parte, ¿no? Esa parte de la comunicación, que yo también siempre les digo, si es compleja a veces la comunicación normalmente como pareja, cuando muere un bebé se hace más compleja, porque cada quien está con su dolor. Y entonces, como personas, pues sentimos que nuestro dolor es más profundo el uno que del otro, ¿no? Y entonces, pues a veces nos cerramos o a veces como mujeres pues queremos este apapacho, este arropo y no les preguntamos a ellos, oye, ¿y tú cómo te sientes? Oye, ¿y tú cómo vas? Oye, estamos aquí juntos, ¿no? Y hay que hacerlo, o sea, como parejas es justamente eso, decir, yo sé que tú también lo estás pasando mal, sé que pues estamos Mm. dentro de un proceso, ¿no? Eh, por favor, pues aquí estoy contigo también, ¿no? O sea, porque, ¿sabes? También los hombres me expresaban, ¿sabes qué? Es que yo no me puedo derrumbar porque estoy viendo a mi pareja que está deshecha. Y si yo lloro, siento que el barco se va a hundir. Y entonces, ¿a dónde vamos a Ah. ir? Y yo les decía, yo siempre les digo, no, o sea, el barco ya está hundido. O sea, su barco ya se hundió. Están profundamente en una tristeza y en un dolor. Déjate ir y acompáñate de ella. Y acompáñense juntos. O sea, no se van a ir a ningún lado. Están viviendo un proceso doloroso, un proceso de duelo, y hay que acompañarse y arroparse. Quizás a lo mejor, pues hoy tu esposa está teniendo un día horrible, no se puede levantar de la cama, está llorando, y tú estás ahí a lo mejor hoy diciendo, ok, hoy sí me toca estar a lo mejor un poco, por decirlo de alguna manera, mejor, y pues bueno, voy a acompañarla, voy a tratar de que coma algo, de que se bañe, ¿no? De que veamos quizás una película juntos, y a lo mejor el otro día pues tú te sientes terrible y toca hacer esto que se da en el Mm. matrimonio, ¿no? Esta balanza, este Ah. acompañamiento, es muy complejo pues pasar por la muerte de un bebé pues en estas etapas y en pareja pues se necesita muchísima más comunicación eh, de la que ya se tenía, ¿no? O sea, expresar absolutamente, pues, todo lo que sentimos, ¿no? Porque a veces, te digo, también resulta de que es que a él no le importa. No, sí le importa, Ya. pero pues no se le ha permitido socialmente expresar su dolor. Mm. Sí. Ay, sí, qué duro, ¿verdad? Ay, qué difícil. Sí, Bueno, yo ahora vivo en Berlín, como tú sabes, a nosotros nos pasó en Perú, nos pasó 2 veces. Mi esposo es alemán, y nosotros vivíamos en el campo, y creo que a nosotros nos ayudó mucho alejarnos de todos, o sea, no queríamos escuchar, nos ayudó, no sé si eso es bueno o es malo, pero si yo tuviera algo que compartir, es como tú lo dices, ¿no? Nos tenemos el uno al otro y no hay más, y no hay más, o sea, no hay más si no nos sostenemos entre nosotros, entonces no podemos esperar que ese soporte venga de afuera porque tiene que nacer de nosotros. Es sumamente difícil, es duro y, y yo creo que no tiene tiempo, ¿no? No es, a veces las personas que están cerca de nosotros, nuestra familia, yo creo que nace desde el amor, que te ven tan mal y te dicen, pero ya pasó un mes, tienes que superarlo. Y no es así. No, yo creo que eso yo siento que no tiene tiempo, ¿no? Que cada uno debe tomarse el tiempo que necesita, que no hay regla para el tiempo, o existe, ¿no? ¿Qué sientes tú de eso? El tiempo no es igual para todos, ¿verdad? sí, ¿no? Y tampoco puedes obligar a alguien a decirle, ya, o sea, ya pasó Mm. un año y ya tienes que estar bien y no, o sea, incluso, por ejemplo, en los libros de tanatología se hablaba que los procesos de duelo primero duraban un año, ahora ya se extendieron hasta 2 años. Y eso
yo siempre digo, el proceso de duelo es bien personal, muy personal, porque aparte, por ejemplo, como en el proceso, también se abren muchos otros duelos. Entonces, eso también, como es un duelo tan fuerte, que es la muerte de un hijo, se abren otros duelos. Entonces, por eso es bien importante, para mí siempre haré hincapié en el acompañamiento, ¿no? A lo mejor, como tú lo mencionabas, para nosotros fue un momento de decir, necesitamos tomar distancia como de la familia, de la sociedad, porque pues, es un momento para nosotros y está bien. Y después se necesita pues esta red, este acompañamiento, ¿no? Pues para transitar tu proceso de duelo de la mejor manera. No todas tampoco, ni todos tenemos la posibilidad, por ejemplo, de asistir con un terapeuta, con un tanatólogo, pero quizás hoy a lo mejor tenemos esta oportunidad de tener a lo mejor una red social, ¿no? Y por ahí alguien te comparte un libro y tú dices, ah, ok, pues tengo un libro para leer o tienes un grupo de apoyo en alguna red social también, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues mira, aquí esta mujer está pasando algo similar a lo mío, este papá está pasando algo similar a lo que está sintiendo mi esposo, y creo que eso ayuda, ¿no? Pero en tiempos en específico, como bien lo dices, no, cada persona es única y cada persona va a tener su proceso único y no se tiene por qué apresurar nada, absolutamente nada. En el proceso no hay tiempos, no hay un decir, oye, es que ya pasó un año y yo te veo tirada en la cama, ¿no? No, cada quien tiene su proceso y sobre todo va a depender de muchos factores también, ¿no? De esta parte que te decía, si está siendo acompañada la persona, si no está siendo acompañada, ¿no? ¿Quién es su red de apoyo y qué está sucediendo como en su entorno, ¿no? También sus propios procesos internos, como te decía, porque quizás a lo mejor dices, bueno, pues aquí se me reabrieron todos los duelos de mi vida y entonces pues, mi proceso quizás será un poco más calmado, ¿no? Sí, sabes que te cuento que una persona muy cercana, una amiga mía, pasó por un proceso de pérdida de su bebé y me llama y me dice si yo podía darle un consejo, porque yo había pasado por una experiencia como la que ella vivía en ese momento. Yo me puse a llorar y yo le dije, yo no tengo nada que aconsejarte. Si hay algo que te puedo decir es llora. Y si estás cansada de llorar, volví a llorar. Yo no sé si se pueda dar un consejo en esas situaciones. Yo no me atreví a dar un consejo. Es más, no sabía qué decir. O sea, a mí me funcionó llorar, pero ¿existe formas de poder atravesar eso? ¿En qué momento uno puede sostenerse emocionalmente y en qué momento uno debe notar que existen señales para acudir a un profesional? ¿Podemos hacer esa diferencia? Pues mira, yo creo que al inicio de duelo a lo mejor es un poco difícil hacer la diferencia. Depende también de cada persona y de su historia personal. No todos reaccionamos de la misma manera ante el mismo suceso. O sea, aunque por ejemplo tú, yo, la amiga que nos compartes y muchas mujeres hayamos pasado por la muerte de un bebé en diferente etapa, cada una tenemos nuestra historia personal. Y esa historia personal va a hacer también que tengamos diferentes herramientas de vida. ¿No? Hay, por ejemplo, conozco una mujer que ella me decía, oye, ¿sabes qué? Yo pasé por la muerte de mi mamá cuando yo era una niña. Y entonces, hoy que estoy pasando por la muerte de mi bebé, tengo ciertas herramientas porque ya viví un proceso de duelo muy doloroso que fue la muerte de mi mamá cuando yo era muy pequeña. Y a lo mejor, digo, no lo sé, tú y yo no hemos pasado por ese proceso y tenemos otras herramientas distintas porque quizás pasamos otros sucesos en nuestras vidas dolorosos que nos han ayudado a retomar nuestra vida y eso ayuda en este proceso de duelo tan fuerte. Entonces, el proceso es bien personal y va a depender mucho de la historia de vida de cada persona. O sea, no podemos decir, ah, es que como ella, justo, ¿no? Al mes ya estaba trabajando y tú, ¿qué pasó? Ya tienes 6 meses y sigues llorando, ¿no? O es que, ¿sabes qué? A tu prima, después de que pasó por la muerte de su bebé, pues yo la vi muy bien y andaba riéndose y se fue de vacaciones y pues yo en las comidas familiares la veía excelente y es que mírate tú cómo estás.
estás llorando y ya pasó casi un año, yo te veo igual. No, o sea, eso depende de cada persona, de su historia de vida y pues del contexto total en lo que esté viviendo, ¿no? Y te digo, sobre todo de la persona, o sea, no podemos comparar. Yo lo único que podría como poner como alerta o como un puntito rojo quizás en el proceso de duelo es que la mujer pues atente contra su vida, contra la vida de alguien más. Ahí sería como una, pues como decir, como una alerta de decir, ella necesita pues de alguien que la acompañe ya de manera muy profesional. Aún así, yo siempre sugiero que si se puede, porque otra vez no todos tenemos ni la capacidad económica, ni a lo mejor es nuestro momento, etcétera, se acompañe siempre por un especialista, siempre, porque es un proceso muy doloroso, muy doloroso. Entonces, se reabren muchos duelos y cuando te haces acompañar de alguien, tu proceso va a ir avanzando de mejor manera. O sea, eso siempre va a suceder. A veces, pues, por ejemplo, quizás vivimos en un poblado muy alejado y no tenemos el acceso a un tanatólogo, a un terapeuta, ¿no? A veces a lo mejor tampoco económicamente estamos en el momento, pues, ideal para poder pagarlo, pero, pues, como te mencionaba, tenemos estas herramientas ya adicionales que existen, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que hay un grupo de apoyo. Por ejemplo, nosotras tenemos un grupo de apoyo que sesiona de manera gratuita una vez al mes, cada 15 días. Digo, perdón, una vez cada 15 días, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí tú puedes entrar y está alguien, un especialista que acompaña a las demás mujeres y tú te haces escuchar de otras mujeres y eso te ayuda, porque pues dices, ah, bueno, ¿sabes qué? Ella, pues no sé, estaba súper mal y ya la vi cada 15 días y va avanzando. Yo también puedo avanzar. O te cuentan, ¿no? Y sabes qué, mi bebé se murió, no sé, hace 6 meses y yo sentía que no podía respirar, que no me podía parar de la cama, no quería comer, no quería ir a trabajar. Y pues la ves y dices, pues sí, a mí también me pasó eso y ahorita ya estoy retomando mi vida, estoy haciendo ejercicio, estoy regresando al trabajo. Entonces, todas esas cosas ayudan, pero si se pudiera, desde el día uno, tener alguien que te acompañara, eso haría la diferencia en los procesos de duelo. O sea, yo lo he visto con las mujeres que he acompañado, por ejemplo, desde que me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué, Diana? Me acaban de decir que mi bebé no tiene latido, quiero que vengas al hospital, que me acompañes desde el hospital y que pues, nos orientes, porque estamos en blanco, porque no sabemos qué hacer ni qué va a pasar. A la mujer que, por ejemplo, llega, no sé, 3, 4 meses después o hasta un año después y me dice, ¿sabes qué, Diana? Siento que estoy enloquecida, ya pasaron 6 meses o un año de que mi bebé murió y yo me sigo sintiendo exactamente igual. Necesito, pues, ayuda. Y fue porque o a lo mejor le dijeron esta parte de, ay, pero está muy chiquito, o cómo no vas a poder sola, o mira, tu prima tal, pues pudo, o mira, tu abuela se le murieron 5 hijos y vela, está ahí como un roble, y estas comparaciones que se hacen, y entonces tú dices, pues decido callarme, guardarme mi dolor, y el dolor o el duelo, nosotras siempre decimos que es como una tarjeta de crédito. Y es como una tarjeta de crédito porque o la pagas ahora o la puedes pagar en 10 años. Pero el duelo se tiene que procesar sí o sí. Entonces a lo mejor tú dices, no, pues mi bebé tenía 8 semanas y pues ni le dije a nadie, solo lo supo mi pareja, mi mamá y yo, y decidimos guardárnoslo porque pues no se habla, ¿no? Socialmente esto no se habla, o es muy doloroso para mí, decidí no hablarlo, y a lo mejor en 10, 15 años tienes la muerte, por ejemplo, de tu mamá o de tu abuelo o de alguien muy amado, y entonces te vas a dar cuenta que, ¡pum!, se abrió la caja de Pandora y empiezas llorando porque extrañas a tu mamá y terminas llorando porque pasaste por la muerte de un bebé y hoy tu hijo tendría 15 años o 20. Y te imaginas cómo sería aquel chiquillo. Y entonces, por eso decimos que es como una tarjeta de crédito. O es ahora, o es en 20, o en 30, o en 40 años, pero el duelo está ahí. Y el duelo se tiene que elaborar sí o sí. Esa es la palabra correcta. Los duelos se elaboran. ¿Y qué quiere decir elaborar? Pues ir abriendo un poco lo que nos duele, expresándolo e ir pues dando herramientas para que todo eso se vaya sanando y nos podamos reintegrar a nuestra vida. Eso no quiere decir
que vamos a dejar de hablar de nuestro hijo que murió, o que no lo vamos a recordar, o que en algún momento no va a haber nostalgia de que digamos, oye, ¿sabes? Pues justo hoy mi hijo a lo mejor tendría 15, 10, 11 años, o ¿sabes qué? Pues me encantaría tenerlo aquí con sus hermanos, si es que se dio la oportunidad de tener otros hijos, porque a veces no sucede tampoco, o no sé, alguna nostalgia, o ¿sabes qué? Hoy me acordé que pues hoy, justamente en esta fecha, pues pasó que pasé por la muerte de mi bebé, ¿no? Elaborar un duelo no quiere decir que haya ciertas nostalgias, pero sí va a hacer que estés en la vida y que tengas un proceso sano y que te reintegres completamente en salud mental a tu vida, que es lo importante. Ay, yo te escuchaba y pensaba cuánto miedo le tenemos al dolor, ¿verdad? Y cuánta falta de información tenemos sobre la muerte, que es y eso me parece, a mí, yo soy microbiólogo, o sea, yo he estudiado el ciclo de la vida desde las plantas hasta las bacterias y sé que van a nacer, se van a reproducir y eventualmente, como todo en la vida, va a morir. Pero cuando se trata de una persona que yo amo, que no me ha pasado todavía, tengo tanto temor, o sea, realmente me asusta, o sea, saber que una cosa así puede, una cosa así, mira, hasta me cuesta pronunciarlo, saber que alguien que yo amo va a morir en algún momento, hasta yo misma, es algo tan difícil, o sea, es tan fácil de entender biológicamente, pero tan fácil de procesar emocionalmente. Y también no sé, es parte de la educación nuestra, ¿no? Deberíamos educarnos más en el tema, hablarlo más, o sea, hablarlo de forma más natural, porque va a ocurrir, o sea, en algún momento va a suceder. Y como todo en la vida hay que hablarlo. Es como que al final el resumen es, hablemos, ¿no? Hablemos de lo que nos duele, hablemos de la muerte sin temor y vivamos, ¿no? Vivamos para que cuando llegue el día en que ya no estemos en este mundo, digamos, lo hice bien. En vida lo hice bien. Disfruté, bailé, canté, reí, me enojé y que, ¿no? Que el día que ya no estemos físicamente sea un día también preparado emocionalmente para nosotros y para las personas que nos acompañan. Ay, dice, es como que parece tan simple, pero es como que muy complejo detrás, mucho hablar detrás de todo esto y mucho informarse y informarse correctamente también. Sí, Lili, así es, justo como lo dices, pues es eso, la falta de desinformación que existe completamente, porque incluso tú buscas hoy en día, en pleno 2024, y hay muy poca información sobre la muerte gestacional prenatal. Tú buscas, oye, ¿cómo acompañar a alguien? Y hay poquitita información, o te tienes que acercar a alguien que, como nosotros, a lo mejor que tiene pues una página o algo, oye, tal persona está pasando por esto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le ayudo? O sea, la información aún sobre estos procesos no está tan clara, ¿no? Por esta parte, pues como tabú que sigue existiendo y que justo necesitamos hablarlo, necesitamos llamar lo que está sucediendo pues por su nombre, ¿no? Te digo, no es Mm, lo mismo decir, pues perdí a mi bebé que decir mi bebé murió. Incluso hasta mm, la entonación es otra. O sea, yo a veces a las claro. mujeres que he acompañado les digo, di, mi bebé murió. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes? A lo mejor sientes un dolor profundo, pero es algo que te hace asumir lo que está sucediendo y todo tu cuerpo lo entiende. Y cuando dices lo perdí, es también verlo desde un espacio aparte, como, lo perdí y pues, quizá lo encuentre o está por allá o no sé. Y eso ayuda también a muchos procesos. Entonces, hablarlo, tener claridad, llamar a las cosas como son por su nombre, eh, va a ser un cambio significativo, sobre todo el acompañamiento. O sea, el acompañamiento hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia las familias, va a cambiar sus procesos, va a cambiar cómo están viviendo pues algo tan duro como la muerte de un bebé. Entonces, Mm, pues siempre hay que apelar a eso, a que se hable,
a que haya más espacios donde se acompañen estos procesos y saber que existen también personas que pueden acompañar a otras en estas situaciones, ¿no? Que no se sientan solas, solos, porque es bien común que cuando justo pasas por la muerte de un bebé, sientas mucha soledad y digas, híjole, creo que esto solo me pasó a mí en el mundo, ¿no? Porque pues no conoces a la otra que también le está pasando, pero que se lo tuvo que callar o guardar o que prefirió no hablar. Ah, qué duro. Eh, bien. Diana, por favor, cuéntanos en estos últimos minutos cómo nos acercamos a ti y cómo podemos acercarnos a la red de apoyo que tienes, al círculo que tú nos estabas comentando que se reúne cada 15 días. ¿Cómo se reúnen? ¿De forma virtual, de forma Sí, presencial? justo se reúne, antes era de forma presencial, pero pues, ¿Sí? como sabemos, la pandemia pues hizo que todo esto cerrara y ahora, y la verdad es que ha venido muy bien, se hace de manera virtual en una reunión vía Zoom. Entonces, estés desde el lugar del que te encuentres, puedes conectarte. Yo colaboro con una red de apoyo que se llama Mi Seca, que igual, y voy a compartirte pues las redes para que pues haya mucha claridad en dejarlo escrito y puedan como accesar a él, pero se llama MISECA, Red de Apoyo ante la Muerte Gestacional y de la Niñez Temprana. Y en esta red que creé justo con otras mujeres, se da este acompañamiento de manera gratuito. Desde esta página, hay página web, hay página vía Facebook, hay Instagram, hay muchísima información, no solo para los papás y las mamás, sino también para las familias. O sea, si estás buscando, por ejemplo, ayuda para tu hermana, para tu hija, para tu nieta, etcétera, o para tu hijo también varón, ahí desde la página web vas a encontrar incluso hasta como unas cosas bien básicas para acompañar al otro, ¿no? Con respeto, por supuesto, y en amor. Y hay libros, ¿no? Hay bibliografía ahí que también puedes descargar sin mayor tema. Y desde, pues, la página de Facebook, Instagram, pues todo el tiempo es más dinámica. Se están subiendo imágenes informativas, ¿no? Tarjetas como muy prácticas de varios temas, que también pues puede ayudarte. Y desde ahí se surge este grupo de apoyo entre iguales, entre mujeres, hombres que han pasado la muerte de un bebé, y se sesiona vía Zoom cada 15 días. Tú mandas un mensajito a un número por WhatsApp, que igual y te lo compartiré también para que ahí esté y si alguien lo necesita, pues pueda mandar ese mensajito. Te comparten la liga vía Zoom y tú entras y puedes, si no es tu momento, pues solamente ser oyente. Si necesitas, puedes Mm, hablarlo. Siempre hay muchísimo respeto en el grupo de apoyo. Nunca se obliga a nadie a nada. Siempre es desde el lugar de respeto y desde el amor, ¿no? Si tienes ganas de compartir tu historia, la compartes. Si ese día tienes ganas de solo escuchar y estar en silencio y escuchar la historia de las demás personas, ahí está. Siempre se dan herramientas de apoyo, que para nosotros es lo importante de una reunión de acompañamiento, no solo es escuchar. Mucha gente decía, no, es que esas reuniones no sirven porque pues escuchas al otro nomás llorar, ¿no? Y pues bueno, mm, llorar es súper sanador y liberador y qué más, ¿no? Pero también sí. adicional se le dan herramientas, ¿no? Si está pasando por algo en específico que nos comparta, por ejemplo, esa mujer, ¿no? Algún tema, como por ejemplo si tiene otros niños o en el trabajo o estoy muy enojada y se le brindan también herramientas, ¿no? Desde nuestra experiencia ya, quien facilita ha pasado por la muerte de uno o más de sus bebés y además, pues como yo, por ejemplo, que pasé por la muerte de mi primera hija, pues nos hemos capacitado ya como tanatólogas o como psicólogas o ya éramos psicólogas o ya éramos tanatólogas y eso pues da también un plus a la reunión porque lo hemos vivido en experiencia propia y sabemos perfectamente el dolor profundo que cada persona que está ahí está viviendo, pero también ahora pues tenemos esta experiencia adicional que nos da la formación, ¿no? Y entonces podemos Mm, acompañar ahí a las personas pues de una manera más integral. Esa es una. Y yo estoy también desde Maternando la Muerte, que es sí. pues mi página, digamos, por llamarla de alguna manera personal, y yo pues ahí también comparto información, pues no solo para los papás y las mamás, que es mi, pues mi principal objetivo, por supuesto,
y a quien acompañó con mucho amor, sino también para los profesionales de la salud también, ¿no? Para las dulas, para las enfermeras, para los médicos, porque pues también nos hemos encontrado Mm, desafortunadamente una mala práctica de parte de ellos y a veces eso también dificulta muchísimo el duelo, ¿no? Cuando una cl- enfermera te dice, híjole, pues se murió tu bebé porque no te cuidaste, o el médico te dijo, sí, seguro fue porque, no sé, mm, hiciste algo malo, y ¿qué entonces, hiciste? Te pregunta, pero ¿qué exacto, ¿no? hiciste, no? Ajá, y no hay como esta empatía ni esta preparación, aunque mis compañeras y yo le hemos hablado que en las carreras de medicina, pues nunca hay una materia que les dé a los médicos esta parte de decir, híjole, pues sí, te prepararon para salvar vidas, pero también existe la muerte, porque existe la vida y existe la muerte. Y a veces la vida y la muerte no está en manos de nadie, solo existe. Y los médicos también, al sentirse esta culpa de, híjole, no le salvé la vida, pues entonces es como, pues se la pongo a la mujer, ¿no? Como, pues esa era mi Mm, responsabilidad, se la pongo a ella. Entonces, también son seres humanos, todos somos seres humanos y pues ellos también no han tenido esta capacitación, ¿no? De esta sensibilización hacia la muerte en este aspecto. Y también por ahí, pues, a veces hago talleres, ¿no? Para esta sensibilización a este mm, personal médico y talleres también, por ejemplo, para parteras, para dulas que acompañan pues esta parte de la muerte también de un bebé, ¿no? Porque pues a veces te toca, ¿no? A veces eres una dula que estás acompañando a una mami en la que todo iba perfecto y pues el bebé desafortunadamente muere y tú no sabes qué hacer, ¿no? Incluso por mm, ahí hay hasta una fotógrafa que una vez capacitamos, una fotógrafa tal cual de nacimientos y de partos y que tuvo este pues corazón tan grande, por ejemplo, de venir y capacitarse para acompañar si en algún momento llegaba a suceder, ¿no? Y ya ahora, pues mm. ella, por ejemplo, también toma fotos a bebés que murieron, ¿no? Para que estos papás tengan un recuerdo de sus bebés, sin importar la etapa de gestación, ella lo hace con mucho amor y con mucho respeto. Entonces, pues esto se hace desde mi página eh, y pues por ahí también se da acompañamiento personal, si así lo quisieran desde allá, ¿no? Mm. Eh, y pues bueno, así está Lili, Ah, cómo se da la... Diana, qué, qué bonito hablar contigo, de verdad y qué liberador también saber que al final de todo en nosotros está parte de la sanación, si cabe, ¿no? La palabra, ¿no? Porque es mucha información, es pedir ayuda cuando sientas que ya no estás pudiendo más, acercarte a un profesional y ser respetuoso también con las emociones del otro. Yo entiendo que muchas veces no sé, a la mamá, a la abuela no le gusta ver llorar a la hija, pero y con el inmenso amor le dice, o sea, ya suficiente, ¿no? Es, tienes que cambiar, pero también con ese inmenso amor que siente la madre, que siente la abuela, tenemos que dejar nada más que procese el dolor y darle el espacio que necesita. A veces la mejor manera de acompañar es solo esa, acompañar sin decir una sola palabra, solo saber que la otra persona sienta que estás allí. A veces no son las palabras, sobran, es solo estar allí, tomar de la mano, abrazar y dejar ¿no? Que viva el proceso, como tú dices, el duelo, vamos a tener que vivirlo a nuestra forma, a nuestra manera, en nuestro tiempo, pero vamos a tener que procesarlo. Gracias, Diana. No, muchas gracias a ti, Lili. Este es un tema súper amplio y nos faltaron tocar Sí. ahí algunos puntos, pero creo que el empezarlo a hablar, a expresar y a que haya más espacios así, pues va a hacer que pues las mujeres se sientan en acompañamiento. Sí, sí, vamos a colocar toda la información de Diana para que puedan acceder a ella. Em, si les gustaría continuar con el tema, también estamos abiertas a escuchar sus preguntas, sus propuestas, y sé que, como lo dice Diana, el tema es muy amplio y lo hemos tocado de manera muy general, porque hemos tratado de ser lo más respetuosas con el tema ¿no? Para acompañarlas desde el lugar que ustedes consideren
Correcto, ¿no? Y quien necesite un apoyo mucho más personalizado, tiene a Diana. Vamos a colocar sus redes sociales para que puedan acercarse a ella y tienen la posibilidad de acceder al grupo o tomar una terapia personalizada también, como ella lo dijo. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. A ti, Lili, muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? Ayúdanos a crecer en este podcast. ¿Cómo? Compartiendo la información con quien sientas la necesita y calificándonos con una estrellita. Encuéntranos y síganos en las redes sociales como @soltarloslaces by Lili Díaz. Y nos encontramos la siguiente semana para seguir aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.